En 1872, la obra de Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, marcó el inicio de las investigaciones biológicas de las emociones. Las emociones son complejos sistemas homostáticos, muy relacionados con la motivación, que permiten gatillar determinadas respuestas a una perturbación. Según Palmero, las emociones es un proceso adaptativo que forma parte de los procesos afectivos. La emoción puede ser considerada una forma de proceso afectivo, pero no los procesos afectivos son procesos emocionales. En el estudio de las emociones existen dos conceptos que suelen utilizarse como sinónimo: afecto y sentimiento. El afecto, directamente relacionado con algunas estructuras diencefálicas como el hipotálamo y la intensidad con la formación reticular, también está relacionado directamente con la preferencia, es decir, crear el conocimiento del valor que tiene el sujeto acerca de las distintas situaciones a las que se enfrenta. El sentimiento es la experiencia mental y privada de la emoción. Se relaciona con la conciencia sobre una emoción que ocurre. Es el saber que se está experimentando una emoción. La experiencia del sentimiento está muy relacionada con las zonas de la corteza prefrontal y frontal posterior donde se generan otras funciones cognitivas. Las emociones se clasifican en dos grupos: emociones biológicas y emociones sociales. Las emociones biológicas son las que nacen de las funciones biológicas orientadas a la preservación de la homeostasis. Solo ciertas emociones son parte de nuestro repertorio filogenético, es decir, que nacen de actividades específicas en las relaciones funcionales de nuestra estructura. En la generación de las emociones existe una interrelación de diversas estructuras, como los núcleos autonómicos, el sistema límbico y la corteza. Las emociones biológicas se clasifican en la ira, el miedo, la tristeza y la alegría. La ira y la rabia activan una serie de manifestaciones cada vez que ocurre una frustración. La ira, en animales como los felinos, produce cambios en la vocalización, dilatación pupilar, retracción de los oídos, arqueo de la espalda, etc. El miedo permite generar dos tipos de respuesta: la huida, en el caso de la situación en la cual el movimiento rápido y de gran intensidad permite alejarse del peligro, o por lo contrario, un conjunto de respuestas que se dan desde el organismo cuando no es posible alejarse del estímulo, es decir, que lo bloquea. La tristeza es un estado interno que señala la necesidad de afiliación y funciona para motivar a individuos en búsqueda de relaciones sociales de apoyo. Para finalizar, la alegría es un sentimiento positivo. Surge cuando la persona experimenta una atenuación en su estado de malestar, consigue alguna meta u objetivo deseada, o cuando tenemos una experiencia estética. En segundo lugar, las emociones sociales, tales como la envidia, el orgullo, los celos, la culpa, la vergüenza, son aquellas que se originan en la relación social y que pueden variar de una cultura a otra. Las emociones sociales solo las podemos encontrar en los seres humanos, ya que nacen de las relaciones basadas en el lenguaje, que es la base de lo humano y donde solo es posible serlo. El lenguaje es un conjunto de acciones conductuales, recursivas, coherentes en la experiencia generada en la relación con otros. Podemos cambiar una experiencia emocional con el lenguaje, es decir, la emoción determina el lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje puede determinar la emoción. Es un sistema bidireccional en donde ambas funciones pueden provocar cambios generativos en el otro. Gracias al comienzo del estudio de las emociones en 1872, hemos llegado a entender el papel que juegan en la homeostasis los sistemas biológicos más evolucionados, en donde ha sido posible establecer circuitos neuronales que generan dichas vivencias, pero también nos ha llevado a comprender que en los seres humanos existe otro conjunto de emociones. También nos muestra cómo el lenguaje que da origen a lo humano y de la misma forma a todo lo social es la dinámica fundamental que encauzará las diversas conductas que conforman cada una de las emociones sociales. Created using Powtoon.